Cientos de miles de personas acuden a las fiscalías en toda Cuba por razones muy diversas. Planteamientos que van desde temas como la vivienda o inconformidades con decisiones administrativas o, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con procesos penales. Para la Fiscalía General de la República, el sistema para atender a los ciudadanos es, por tanto, de una altísima prioridad. Pero, ¿qué ocurre cuando usted va a la Fiscalía y comunica determinada situación? ¿Qué pasa después? Otra pregunta, ¿cualquier tema o asunto que le preocupe puede ser llevado, analizado en la Fiscalía, lo que sea, de cualquier cuestión? Otra pregunta más, ¿se resuelven mayoritariamente todas las inconformidades que la población hace llegar a la Fiscalía? Buenas noches, acompáñenos y encontrará aquí las respuestas. Yo creo que lo primero que hay que entender es que, ¿qué dice la Constitución de la República con relación a la Fiscalía? Para eso hay que llegar hasta este artículo. Vamos a buscar la Constitución, el artículo 156 exactamente. Aquí lo comparto con ustedes. Y le está dando a la Fiscalía dos misiones fundamentales. El control de la investigación penal y ejercicio de la acción penal pública y velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, de la propia Constitución, las leyes y demás disposiciones legales. Cuando uno lee esto y trata de interpretarlo, entiende que la primera parte tiene que ver con la investigación penal, con lo que uno conoce habitualmente como la acusación que ejerce la Fiscalía a nombre del Estado en situaciones, repito, de índole penal. Esto es una misión. Y la otra tiene que ver con el estricto cumplimiento de la Constitución, de las leyes, y ahí viene la cuestión de defender los derechos de las personas, de que usted vaya a la Fiscalía porque existe una violación. Y entonces yo preguntaría, ¿esto no es contradictorio? La misma Fiscalía que me puede acusar ante determinada situación que amerite un proceso penal, es la misma Fiscalía que puede defender mis derechos y a la que yo voy a decirle, mire, me pasa esto, Fiscalía, tengo este otro problema, se viola mi derecho. La Vicefiscal General de la República, Lina Montesino Lee, está con nosotros. Bienvenido, un placer, buenas noches. Buenas noches, Humberto, un placer. Todo nuestro. Esto es contradictorio. ¿Cómo la misma Fiscalía que me va a acusar es la misma Fiscalía a la que yo tengo que ir para buscar defensa, protección de mis derechos? Bueno, primero que nada, agradecidos de que nos permitas una vez más informar a nuestro pueblo. Pudiera parecer para el ciudadano común un poco quizás contradictorio, pero te aseguro que no es contradictorio ni excluyente. Mientras, digamos, un por ciento, pudiera ser un 40% de nuestros fiscales, sí, se dedica al control de la investigación penal y al sostenimiento de la acción penal pública ante los tribunales, es decir, a la participación en las vistas orales en los juicios. Cuando vemos al fiscal con la toga en el tribunal. Exactamente. El otro grupo de fiscales, que viene siendo un 60%, se dedica a lo que nosotros llamamos el control general de la legalidad. Más de la mitad de la personal de la Fiscalía se dedica entonces al control de la legalidad y dentro de esto a atender a la ciudadanía. Sí, porque son innumerables, digamos, las esferas, las materias del derecho, donde nosotros tenemos que velar porque realmente se cumpla la ley, se cumpla la Constitución, se cumplan las leyes, se cumplan todas las disposiciones jurídicas. Y en ese sentido, puedo decirte que si un ciudadano se dirige a nosotros, por ejemplo, en queja, especialmente una queja por una inconformidad con un proceso penal, ahí viene el gran reto. Sí. El gran reto que asumimos todos los días, porque esta queja se convierte en un mecanismo de control de nuestro propio trabajo. Claro, porque las personas van con la queja de algo que hacen ustedes mismos. Así mismo es esencia para nosotros. Hay fiscales que mientras están investigando puede venir en queja a un ciudadano, incluso estar inconforme con la actuación de ese fiscal. De ese mismo. De ese fiscal, de ese fiscal que se multiplica porque estamos hablando casi que de la misma persona, ¿no? Bueno. Pudiera ser la misma persona. Pudiera ser, pero en sentido general ya nuestra organización, nuestra fiscalía está organizada de manera tal que hay un fiscal investigando y el fiscal que está tramitando esa queja, esa reclamación, puede revisar ese proceso y a partir de ahí podemos llegar, digamos, a
incluso una contradicción entre los dos sobre la decisión que se vaya a Claro, tomar. pero se trata de la misma fiscalía. El reto es grande porque estamos hablando de revisarse a ustedes mismos. Claro, todo lo que las personas ponen en conocimiento de la fiscalía no son temas que tienen que ver con lo penal. Yo decía al inicio que son cientos de miles de personas. El año pasado, por ejemplo, cerca de 150.000 personas llegaron a la fiscalía. Más de 150.000 personas. Un número considerable. Si vemos los últimos años, estamos hablando de cientos de miles, repito. Y no es solo de penal. Las personas van a la fiscalía con un sinnúmero de preocupaciones. Y quiero entonces que me presente a la otra persona que ha venido con usted para que nos explique cómo está organizado esto. Y sobre todo, ¿qué es lo que concretamente yo puedo llevar a la fiscalía? ¿Qué no? ¿Y qué pasa? ¿Qué resultado se produce? Entonces, por favor, vamos con él. Sí, cómo no. ¿De quién se trata? Adelante. Bueno, Preséntemelo usted, vicefiscal. Nos acompaña esta noche el fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General de la República. Perfecto, Soler, bienvenido entonces al programa. Gracias. Tomen asiento. Gracias. Y, bueno, lo primero que yo quisiera preguntarles es, todos los asuntos, digamos, hemos hablado de cuestiones penales, repito, y de otro cúmulo grande de temas, todos prácticamente, pero lo que pasa es que ustedes no operan de la misma forma cuando son temas penales y cuando no son temas penales. ¿Eso es así, Soler? Sí, Humberto. Bueno, en primer lugar, es necesario precisar que cuando se atiende al ciudadano, se cumple con el mandato de la Constitución de la República de Cuba en su artículo 61. La Fiscalía tiene diseñado un sistema de atención a los ciudadanos que cumple también con un principio universal de el libre acceso del ciudadano a los órganos judiciales. Es decir, usted acude a la Fiscalía de una manera gratuita, sin un representante, y estamos en la obligación de escuchar, atender e investigar su pretensión. Ustedes tienen que atender a todo el que llega a la fiscalía. Es la esencia de nuestro trabajo. A todo el que llega. A todo el que llega a la Fiscalía. Nosotros tenemos diseñado un sistema de atención a los ciudadanos, primero por una vía personal. Es decir, todo el que va a la Fiscalía es atendido en un servicio que se presta diariamente, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Lo mismo municipal, provincial, Ahí que la existen fiscalía. fiscales, por la jerarquía que tiene la Fiscalía, existen fiscales en los municipios, en cada municipio del país, a nivel provincial y a nivel del órgano central. Ahora, la gran pregunta, en mi opinión, tiene que ver con ¿qué pasa cuando yo llego a la fiscalía y digo, tengo este problema? Ustedes pueden resolver todos los problemas, independientemente de que sea algo penal, que tiene que ver con ustedes, y los temas son otros. No quiero que me lo respondan de momento, porque nosotros hoy mismo, en la mañana, estuvimos en 2 fiscalías de municipios de la capital. Fuimos a la Fiscalía de La Habana del Este, que está en la zona de la Mar, después fuimos hasta la Fiscalía de Guanabacoa, conversamos con varios fiscales. Bueno, fiscales mujeres, porque de hecho ustedes son mayoría. Usted fiscal Soler, más o menos la excepción de la regla, diría yo, ¿no? Una de las excepciones. Un 20%. Usted forma parte del 20% y usted Del 80%. del 80%. Bueno, conversé con mujeres precisamente en estas fiscalías y ellas tienen criterios con relación a lo que puede concretamente hacer la fiscalía legalmente a partir de lo que usted le dice, de las dudas, de los problemas que usted tiene. Vamos a ver qué nos dijeron específicamente con relación a este tema. Es un poco complicado cuando, por ejemplo, se trata de el fondo de un asunto, es decir, la esencia del conflicto, y uno tiene que transmitirle a las personas que no está dentro de las funciones de la Fiscalía, es decir, analizar ese fondo del asunto que se ventila. En ocasiones sentimos que estamos insatisfechos, ¿no?, con nuestra actuación porque se sale de nuestras manos, ¿no?, la solución a los problemas. Cuando tenemos que decir no, cuando tenemos que decir no le asiste derecho, ciertamente es difícil porque la persona tiene que entender y tiene que irse convencida de que la respuesta que se le está dando es la respuesta que por ley corresponde. Hay cuestiones en las cuales no está atribuida esa función o esa solución al problema. Podemos hablar, por ejemplo, de vivienda, un tema muy sensible. Podemos hablar de un padre que no quiere que su hijo continúe en su inmueble, ¿verdad? Y son cuestiones que no se entienden y hay que explicarle al papá el por qué. Quizás el hijo no sea el más deseado, pero el por qué usted como padre no puede hacerle un cese de convivencia. Si el asunto con el que ellos vienen es un problema que puede ser solucionado de manera operativa, sea de cualquier materia,
entonces se les resuelve de manera operativa en el momento de la atención. Tratamos de involucrarnos, de llamar a las entidades, de interactuar con los funcionarios de estas entidades para que encaminar de alguna manera la tramitación del asunto para ellos. A veces las personas vienen a acudir a nosotros con inconformidad con las medidas cautelares. Cuando revisamos, le asiste razón o podemos valorar una medida diferente. Eso está en nuestras manos porque el proceso penal es nuestro. Nosotros velamos por esa medida cautelar. Pero siempre tratar de buscar una solución viable en donde la persona pueda tener una segunda opción y de esa manera poder contribuir a que cada individuo tenga un mínimo de satisfacción. Yo pienso que nosotros sí pudiéramos intervenir en algunos otros asuntos. Yo pienso que hay asuntos fundamentalmente en materia civil y administrativa donde está limitada la acción de la Fiscalía. Yo pienso que sí, que en las nuevas legislaciones debiera de recogerse ese particular. Bueno, muchos criterios, o sea, pueden hacer más, a veces sienten que realmente pudieran hacer poco. Hay cambios importantes, de eso se ha hablado en la legislación de nuestro país, lo cual pudiera introducir también modificaciones a la actuación de la Fiscalía. Pero de lo que yo entendí, ustedes me rectifican, pasan 4 cosas diferentes desde que usted llega a la Fiscalía. 1, a usted le dicen, mire, no, lo que usted quiere no es posible, eso es 1. 2, ustedes resuelven directamente el problema. 3, ustedes llaman al que lo puede resolver y le dicen, oiga, esto hay que resolverlo. O 4, le dicen a la persona, usted lo que tiene que hacer es esto, esto y aquello. ¿Por ahí está el asunto? Por ahí está el asunto porque un % no despreciable, digamos un 68% de las personas que hoy atendemos vienen en primer lugar a orientarse jurídicamente, Humberto. Con orientación, el 68% se va, digamos, ya con algo que pueda hacer. Sí. Vienen las personas buscando una orientación sobre un determinado problema jurídico que en muchas ocasiones enfrentan por primera vez y realmente no tienen orientación, no tienen cómo darle una solución a partir de los conocimientos que poseen en ese sentido. También las personas vienen y te plantean que presuntamente se ha violado un derecho y a partir de ahí el fiscal tiene entonces que profundizar si ciertamente ese derecho ha sido vulnerado. Y profundizar, cuando hablamos de profundizar, podemos hacer múltiples acciones. Digamos, podemos revisar expedientes, podemos intercambiar con determinados funcionarios. Es decir, son múltiples las acciones a partir de que lo más importante es revisar si realmente ese derecho ha sido vulnerado para que la Fiscalía pueda exigir el cumplimiento de la ley. Ahora, a mí me gustaría consumir el tiempo que nos queda, sobre todo entendiendo porque lo penal es de ustedes, ustedes tienen, por eso empecé con el artículo 156, la Fiscalía tiene el control de la investigación penal y ejerce la acción penal pública a nombre del Estado. Esto significa, entendiéndolo en un lenguaje coloquial, que son los jefes de todo lo que ocurre en el inicio de un proceso penal. Y si usted tiene alguna inconformidad en este sentido, a donde tiene que ir es a ellos, que son los mismos que dirigen esta cuestión. O sea, cuando esto pasa, ¿cómo ustedes operan? Es decir, ¿cuáles son las principales inconformidades que tienen hoy en Cuba, que tienen las cubanas y los cubanos con relación al proceso penal y que se los hacen llegar a ustedes a través del sistema de atención a la ciudadanía? Las personas, como te decía, primero vienen a orientarse. Sí. Y cuando hablamos de las personas, nosotros podemos estar hablando de acusados o sus familiares, o víctimas y sus familiares. Es decir, podemos tener las dos partes. Acusados, familiares o víctimas. O víctimas, así mismo es. O sea, primero vienen a orientarse. Pensemos que detienen una persona o se inicia un proceso penal, las personas vienen a orientarse sobre qué delito, qué término puede durar un proceso penal, en fin. Un segundo motivo es la inconformidad con la imposición o la modificación de una medida cautelar. Fundamentalmente la prisión provisional, que es una facultad de los fiscales, la imposición de esta medida cautelar, que además es la más invasiva, porque está privando a la persona de libertad desde el momento en que es impuesta. Un tercer motivo, por ejemplo, puede ser inconformidades con la forma en que se está desarrollando la investigación. Y un cuarto motivo, por la dilación del proceso penal. Vamos a tratar de resumir esto y lo comparto en una gráfica que rápidamente vamos elaborando a partir de lo que usted ha dicho. En Cuba, las principales inconformidades que conoce la Fiscalía con relación a los procesos penales son estas que usted ve ahí. Búsqueda de información. Quiero saber
2, estoy inconforme con la medida cautelar, generalmente la prisión provisional. Que aquí entiendo que puede ser lo mismo la persona que la víctima, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. La familia de la persona que está en prisión provisional para que se revoque esa medida, o la víctima diciendo, está en la calle, entiendo que debe ir a prisión provisional. Ustedes reciben a veces a las dos. Además, inconformidades con la investigación, en sentido general, y preocupaciones relacionadas con las demoras. Bueno, bien, se enteran de esto. ¿Qué pasa después? Bueno, a partir de ahí lo primero es la entrevista con el ciudadano. Si viene en una vía personal, es verdad que hay un primer intercambio, pero siempre el fiscal que ya se destina a la tramitación de esa queja debe entrevistarse. Es obligatorio esa entrevista. Porque ahora usted puede llamar por teléfono, puede enviar un correo, escribir por redes sociales. Hay muchas vías. O sea, usted tiene que mandar a buscar a la persona y verla frente a frente. Exacto, cara a cara. Y preguntarle, además, es también para saber hasta qué punto está siendo afectado por ese aspecto. Ya vieron a la persona, ¿qué pasa después? A partir de ahí revisamos las actuaciones, revisamos los expedientes, porque tenemos que comprobar en esos expedientes, por ejemplo, los elementos probatorios. Tenemos que revisar si está solicitando o ampliar alguna prueba, si esa prueba ya está en ese expediente, o si la tenemos que practicar. Y posteriormente, bueno, pues procedemos a definir hasta qué punto tiene razón en esa pretensión. Estas son las ideas principales de lo que ocurre después. Aquí las resumo también, para que usted entienda, cuando usted tiene alguna inconformidad con relación al proceso penal, ya dijimos cuáles son las principales inconformidades. ¿Qué hace después la Fiscalía? Ahora, rápidamente, lo hemos resumido para que pueda verlo. Lo que ocurre después es que se entrevista a la persona, usted tiene que ver a la persona, se examina el proceso para evaluar aquello que la persona pretende y se realiza la investigación, y de aparecer nuevos elementos, la Fiscalía tiene la obligación de incorporarlo. ¿Esto qué quiere decir? Porque lo acabamos de resumir, usted lo dijo, pero me gustaría explicar mejor. ¿Qué cosas son nuevos elementos que ustedes tienen la obligación de incorporar? Es importante esa pregunta, por lo siguiente. Puede que la persona venga por una inconformidad con una medida cautelar de prisión provisional. Sin embargo, cuando se revise el expediente, el fiscal puede advertir que hay dilación en la investigación, o puede advertir que realmente se ha quebrantado alguna garantía, en definitiva, que tiene que ver, por ejemplo, con el acusado. Y en ese sentido, el fiscal tiene que pronunciarse por todas esas, o sea, por todo lo que detecte. Que si ustedes comienzan en la investigación a encontrar nuevos elementos que la persona no dijo, ustedes los incorporan también. Tenemos que incorporar. Bien, ya sabemos que esto es lo que ocurre después. Ahora, lo importante aquí es, a los efectos de usted que está mirando, es qué pasa, cuáles son los resultados, y esa sería la pregunta. En materia penal, ustedes concretamente pueden modificar la medida de prisión provisional, ustedes pueden investigar más de lo que, digamos, la persona dice, bueno, no se ha investigado lo suficiente. ¿Qué es lo que concretamente produce el hecho de que la persona vaya con una inconformidad en materia penal? Bueno, a raíz de esa reclamación, efectivamente, si comprobamos que realmente los elementos probatorios por lo que inicialmente se impuso esa medida de prisión provisional ya no están, pues sí se puede modificar la medida. Lo decía la fiscal de Habana del Este hace un momento también. Exacto, pero también al contrario. Si es una víctima que está reclamando la imposición de esa medida y cuando revisamos consideramos que a partir de la complejidad de la investigación, de la propia peligrosidad social que tiene el delito que presuntamente se ha cometido, podemos determinar la imposición de la medida cautelar de prisión provisional. Si la persona está hablando de demoras en el proceso, ¿ustedes pueden acelerar el proceso? Revisamos qué, digamos, acciones de investigación faltarían para culminar la investigación. Sí, y aceleramos que esas acciones se hagan con rapidez, con el objetivo de que se culmine y determinar si estamos ya en condiciones de sostener la acusación ante los tribunales. Pueden ampliar la investigación. Por una parte, acelerar, pero por otro, ampliar, tomar más tiempo. Sí. ¿Es esto lo que la persona está buscando? Muchas veces las personas, por ejemplo, nos piden que se tome una declaración a un nuevo testigo, que se amplíen declaraciones de acusado, que se ocupen determinados documentos que pueden conformar el material probatorio. Sí. Efectivamente, sí, podemos ampliar la investigación desde ese punto de vista. Vamos a resumir cuáles son los resultados que produce entonces el hecho de que usted ponga en comunicación de la Fiscalía las inconformidades que tenga en materia del proceso penal. Aquí están, de lo que usted acaba de decir. Los resultados fundamentales serían, sí, la modificación. Bueno, fíjese, aquí estamos poniendo primero si es no, porque pudiera ser que la respuesta sea no. Sí, Absolutamente no a lo que usted pidió.
y bueno, yo creo que se impone una explicación, ¿no? ¿Cómo no? Si es no, nosotros tenemos el deber también de entrevistarnos con la persona y explicarle por qué realmente no tiene razón en su pretensión. Sí. Es verdad que a veces, Humberto, en ese caso las personas no es lo que quieren escuchar, pero sin embargo el fiscal sí está en la obligación de explicarle y de darle todos los argumentos de por qué considera, por ejemplo, que no se puede modificar la prisión provisional, que no se debe seguir ampliando la investigación, que no es necesario en ese caso quizás ampliar la declaración de un acusado. Cualquiera de esas pretensiones. Cualquiera. Me fui con optimismo rápido al sí, pero el no es una posibilidad, que quede claro. O sea, usted puede ir con determinadas pretensiones y los caminos son dos, como para casi todo en la vida, el no y el sí, ya sabe. En el no, de igual manera, tendrá una respuesta para el no. Pero si es sí, aquí está lo que acaba de decir la vicefiscal. Se puede modificar la medida, sería un caso, se pueden ampliar las declaraciones de acusados y testigos, se pueden realizar nuevas investigaciones, ejemplo, nuevos documentos, pruebas, y también se pueden adoptar medidas para la agilidad en el proceso. Esto rápidamente es en el proceso penal. Pero no todo es proceso penal. Ustedes saben que a la Fiscalía llegan una innumerable cantidad de asuntos y quisiera entonces involucrarme ya en cómo operan. Ya sabemos que así pasa cuando lo que usted pone en conocimiento de la Fiscalía tiene que ver con la investigación del proceso penal, con todos estos temas sobre los que ya hemos hablado. Pero y cuando el tema es vivienda, cuando el tema es una decisión administrativa, cuando el tema es familia, ¿cómo operan ustedes? Bueno, Humberto, en primer lugar es bueno precisar que la Fiscalía, en cumplimiento de la Constitución, no solamente la Fiscalía no es un órgano judicial. Por lo tanto, la Fiscalía hay un grupo de asuntos que el que tiene que tomar la decisión de decidir el asunto, qué hacer con el asunto, es otra entidad. Si, por ejemplo, hablamos de los asuntos que atiende la vivienda, la intervención del órgano de justicia laboral en los asuntos laborales, los temas agrarios entre el Ministerio de la Agricultura, y así pasa también con otros asuntos que van a los tribunales. En estos asuntos la Fiscalía vela por el cumplimiento estricto de que se cumple el debido proceso, que a cada ciudadano se le otorguen las garantías procesales para poder reclamar la medida disciplinaria en el término y mediante la formalidad legal establecida, que se cumplan los términos por parte de los funcionarios del Estado para que se le dé la respuesta al ciudadano, que se le notifique. ¿Está queriendo decir que ustedes directamente no son los que van a resolver lo que la persona desea? Exacto. Sino que ustedes lo que van a hacer es velar porque se cumpla el debido proceso y todas las garantías de las partes en el proceso cuando acuden a la Fiscalía ante inconformidades porque se ha quebrantado alguna de las formalidades establecidas en la ley para su cumplimiento. Fíjense que la cuestión es diferente aquí. Establecimos cómo es cuando las cuestiones son penales y aquí estamos hablando de otros temas. Exacto. Pero ¿cuáles serían, Soler, esos temas principales sobre los que las personas van con inconformidades en Cuba? Bueno, en primer lugar, acude muchos ciudadanos por inconformidad con las medidas aplicadas. Acuden también por inconformidad o dilaciones en procesos que han establecido demanda ante la vivienda, ante el Instituto de Planificación Física y otros organismos y necesitan que se agilice sus procesos o no se le ha notificado en el término o no le han dado el derecho a reclamar. En estos casos la Fiscalía exige e insta a las entidades a que se restablezca la legalidad y que cada parte tenga las garantías procesales para poder seguir litigando el proceso que iniciaron en su momento determinado. Vamos a entender la lógica. La persona llega, ya me acaba de decir usted cuáles son los principales temas hoy. ¿Qué hacen ustedes después de que ya la persona le puso en conocimiento? Bueno, en primer lugar, el fiscal, la metódica investigativa es la misma para todas las reclamaciones, con independencia de la materia que sea. Por lo tanto, lo primero es fijar la pretensión del ciudadano. ¿Qué es lo que quiere la persona? Exacto. Que ustedes lo tengan claro. Eso hay que definirlo para usted poder partir la investigación. ¿Qué hacen después de saber lo que la persona quiere claramente? El siguiente paso, según la naturaleza del asunto que el ciudadano presente, hay que acudir a revisar documentos, acudir a entidades, solicitar a la misma persona que aporte otros documentos para poder revisar hasta qué punto ha sido vulnerado el derecho. Y dejar bien claro que si la Fiscalía reacciona a partir de que se advierte una ilegalidad o que se ha vulnerado una garantía de un ciudadano y insta a que se cumpla lo que ha sido vulnerado. Cuando yo voy con una inconformidad que tiene que ver con la decisión de un organismo determinado, ¿ustedes tienen la facultad de indagar esto? ¿Qué pasó en ese organismo? ¿Ustedes se comunican con ellos? Exacto. Como parte del sistema de atención a los ciudadanos, también tenemos vínculo con todos los organismos del Estado. Por lo tanto, acudimos o revisamos los documentos y a partir de ahí nos pronunciamos si es con razón a favor del ciudadano, instamos
de inmediato que se restablezca la legalidad quebrantada. Ahí vamos, pero las respuestas aquí también pueden ser, como en el caso penal, pueden ser dos, puede ser usted no tiene razón, usted sí tiene razón. Si usted no tiene razón, ¿qué hacen ustedes? Bueno, se cita al ciudadano y se le informa que una vez revisado, se agotó todas las vías procesales, se le dieron todas las garantías y que no tiene razón. Si invariablemente la respuesta es no, no llaman a la persona y que la persona se imagine que es no, o No. de todas maneras para el no también hay que... Como garantía, nosotros tenemos la obligación e indicación de que a cada ciudadano que acuda a la Fiscalía hay que dar una respuesta personal. Como se nos ha pedido, mirar a los ojos a la persona e informarle. Sea no o sea sí. Sea sí o no, y eso lleva una preparación, Claro. que es algo importante, Humberto, porque los fiscales en la universidad estudiamos las normas jurídicas, pero para atender al ciudadano usted está en la obligación de dotarse de herramientas. Por lo tanto, se trabaja mucho en la preparación de esos fiscales, en la capacidad de escucha. Un poco más complejo que... Es un poco más complejo, por lo tanto usted tiene que tener herramientas para escuchar al ciudadano y enfocar su investigación a partir de lo que él le plantee. Si la respuesta es sí, hay que hacer lo que dice la Fiscalía. Hay que hacer lo que dice la No es Fiscalía. una decisión, digamos, de consulta, una opinión de la Fiscalía. Tiene carácter obligatorio lo que dice Tiene la Fiscalía. fuerza vinculante. ¿Qué más? ¿Qué otro resultado produce la decisión de la Fiscalía con relación a todos Bueno, estos temas? también en muchos de estos asuntos la Fiscalía le brinda un seguimiento al asunto. Es decir, no nos conformamos con la respuesta personal y que hay una violación. Hay determinados asuntos que por la complejidad de los mismos los mantenemos en seguimiento y cada cierto tiempo puntualizamos la efectividad de lo que la Fiscalía realizó. Y que no nos quedamos solamente con la queja del ciudadano. Es decir, la Fiscalía tenemos un sistema diseñado para usted, cada cierto periodo de tiempo, evaluar cuáles son los temas fundamentales que en ese Estado de Derecho que se reclama por la ciudadanía, evaluar cuáles han sido los temas que más han sido vulnerados y a partir de ahí realizamos estados de legalidad que son evaluados a nivel desde los municipios, provincia o nación, con los organismos, ministerios, que son los que más reiteran en las quejas de los ciudadanos. El tiempo se nos está acabando, estamos en 27 minutos. Conversé con varias personas, con 3 personas exactamente. Miren lo que me dijeron con relación a cómo se han sentido en la Fiscalía. Las 3 personas han ido incluso más de una vez. Escuchemos qué me dijeron en las 2 fiscalías en las que estuve en el día de hoy. Vine por un problema de un litigio con un apartamento, un fallecido. Vine por acompañar a mi hija en una guardia de cuidado de su hijo. Un problema que tuve de un hurto de una manilla. Estuve aquí la primera vez y recibí un trato muy bueno, me quedé satisfecho, se resolvió el problema. He quedado impresionado por el estado y la belleza con que está esta fiscalía, tengo que decirlo. Y llevo un promedio de 3 meses viniendo y hasta ahora he ido a las 3 fiscalías. Hasta ahora esta aquí es la que más ha venido porque el caso se pasó para la Guanabacoa y no tengo que... Yo creo que si las otras partes, ¿no? Yo ahora vengo de vivienda, no me quedé satisfecho. Y entonces me quedo así, un poco que buscando la salida, ¿no? Y bueno, la única solución que tengo es la fiscalía. Soy crítico, no súper crítico, porque he visitado muchos locales. Si quiere lo pone y si no lo pone. Del Estado que da pena de la forma en que están. He ido a muchos lugares y se quedó en que Fiscalía era el que podía resolver el problema. Porque yo creo que es un órgano que trabaja bien, que está organizando algunas cositas que quizás estuviera un poco fuera de lugar, ¿no? Sin embargo, hoy he llegado aquí y desde que traspasé esa puerta, me he sentido halagado, me he sentido feliz, porque creo que así es como tienen que estar todos los órganos y locales del Estado cubano. Que hasta ahora a mí me han atendido bien. Ella trata, de entre todo lo que cae, vuelvo y repito, de atenderme lo mayor posible. Por lo que veo, el llamado es a coger el camino. Pienso que mientras tengamos locales así y tengamos personal como el que trabaja aquí o como el que me ha atendido a mí, la batalla está ganada. La batalla está ganada. Bueno, yo sé que ustedes tienen deseos de hacer muchas cosas más y el tiempo se acabó, pero la buena noticia es que los invito para la semana que viene. ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que va a pasar desde ahora y hasta la próxima semana? Ustedes tienen, ahí está, este correo electrónico, este número desde el cual pueden llamar cualquier lugar del país. Sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, su caso, lo que usted quiera saber, ellos van a regresar el próximo miércoles. Pero además,
En el sitio w3veces.fgr.gov.cu usted puede encontrar los teléfonos de todas las fiscalías de Cuba y los correos electrónicos, además de la dirección. Fíjense, están todas las fiscalías de Cuba. Usted puede llamar a cualquiera de ellas que les van a hacer llegar su inquietud, su duda a la vicefiscal general y al jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos, que estarán con nosotros la próxima semana. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos.